venimos un poco más de la mitad del mes, o casi la mitad del mes, hablando sobre misiones. Cada reunión se da este énfasis, que es muy interesante, que está increíble y que nos desafía, no solamente a ir, sino también a hacer misiones de otras maneras, orando, dando, ¿no? Preguntando, investigando, involucrándonos con la necesidad de cada misionero. Pero si hay algo que es recurrente, es que misiones a veces solamente lo encerramos en una misión transcultural, ¿no? El hecho de irnos a otra cultura, a otro país, a otra nación donde tienen diversas culturas y que es totalmente distinto a la nuestra y a los hábitos y a las cosas que estamos de alguna manera arraigados y que conocemos, y que nos saca un poco nuestra zona de confort, y honramos a los misioneros transculturales, los honramos. De hecho, la iglesia es una iglesia que apoya las misiones, pero que tuvo pastores que fueron misioneros transculturales en África, otra cultura, otro manejo, otras cuestiones, y los honramos, los amamos. Pero si hay algo que estuvimos aprendiendo y viendo, es que para hacer por ahí, esto quizás algo muy por ahí, por encima, pero antes de irme a otra cultura, primero tengo que hacer misiones en el lugar donde estoy, ¿no? Y esto es el énfasis que queremos dar, y sabemos que hay un montón de gente acá que tiene llamado misionero, y me encanta porque es parte de la esencia de la iglesia que te impulsa a eso. De hecho, si hay algo que nos apasiona como nueva generación, y si nos conocés con profundidad, es el evangelismo, ¿no? El hecho de siempre compartir, siempre encontramos una razón, un motivo para poder predicar y hablarle a una persona de Cristo. Y creo que se empieza por ahí, pero estamos en una semana súper especial porque es Pascua. Y hoy quiero relacionar esta idea de misiones con Pascua, porque ya arranca Jueves Santo. Hoy seguramente estuvo circulando en Instagram, lo puedes ver y demás. Hoy Judas está planeando entregar a Jesús. No lo está planeando, lo está haciendo, y ya lo están por ir a buscar a Jesús hace más de 2000 años atrás, si nos remontamos en la historia. Y Judas está en plena traición de Jesús. Ahora, Pascua es muy interesante porque habla sobre la misión de Jesús en la tierra. Pascua, me encanta que en hebreo es Pesaj. Esa palabra en hebreo tiene un significado muy potente que significa pasar por alto. Pesaj, esa palabra en hebreo es pasar por alto. Y el hecho viene en Éxodo, cuando era una de las plagas de Egipto de ese momento, y Dios le dice a Moisés: mirá, voy a matar a todos los primogénitos que están ahí, pero hagan un sacrificio de un cordero, ¿no? Y le especifica qué cordero sin mancha, y dice que en el dintel de la puerta pinten con la sangre del cordero, y el ángel de la muerte, cuando vea esa sangre, no va a pasar por esa casa. No sé si alguna vez vieron Moisés, la película de Disney. Esa parte es tremenda y es buenísima. No me acuerdo cómo era Moisés, ¿el libertador? ¿Puede ser? No, ese era José. ¿Sí? Bueno, búsquenlo después, tarea para el hogar, lo pueden ver ahí, que está muy interesante y está muy buena. Pero justamente Pascua viene de ese hecho, que es cuando pasó por alto el ángel de la muerte sobre esa casa, porque veía la sangre del cordero en ese hogar. Ahora, es muy interesante porque esta tradición judía o hebrea que se fue repitiendo años tras años era una revelación de lo que Jesús iba a hacer en nuestra vida: pasar por alto. Y a mí me gustaría que acá prestes atención, no te distraigas, porque estamos hablando de que Jesús pasó por alto nuestros pecados. Jesús pasó por alto nuestra rebelión. Jesús pasó por alto nuestras transgresiones. Y eso significa, y es la mayor demostración de amor que puede haber en la tierra, de que Jesús dijo: tu vida es tan importante y tu vida vale demasiado que paso por alto tu pecado. No me interesa lo que hiciste, lo que viviste, lo que pasaste.
hoy en la cruz decido pasar por alto. Y eso es Pascua. No sé, a mí me emociona. Quizás vos ya estás acostumbrado o estás distraído, pero quizás ya estás acostumbrado sobre escuchar estos mensajes. Pero yo cada vez que hablo sobre el hecho de que Jesús pasó por alto mi pecado, no me puedo emocionar más que entender de que hay gracia. Y esa es la gracia. Esa es la gracia y ese es el amor de que Jesús decidió pasar por alto mi error. Jesús decidió pasar por alto mi rebelión y mi pecado. Y eso es lo que hoy estamos festejando. O más que festejando, recordando el hecho de Pascua. ¿Y qué semana? Y Pascua es la misión de Jesús. Dios, me encanta porque Dios envía a su Hijo. Al Hijo amado, al primogénito, dice la Biblia, y dice que lo envía. Y cuando Dios lo envía, Jesús tenía claro cuál era su misión. A lo largo de los evangelios, sobre todo en Juan, empezamos a leer y empezamos a ver y a investigar y vemos un montón de veces que Jesús se presenta como el que me envió. El Padre que me envió. Yo soy el Hijo de Dios. Dios me envió a mí. Y me encanta la certeza y la convicción que tiene Jesús sobre que Dios lo envía. Y me encanta que justamente es esa misión que Jesús tuvo que cumplir en la tierra. Salvar a la humanidad. Limpiar la sangre del Cordero que nos limpia, que nos transforma, que nos cambia, que nos renueva. Y no sé, quizás laburaste un montón, hubo tráfico hoy, pero yo creo que, iglesia, esto nos tiene que emocionar y nos tiene que transformar y producir algo en nuestra vida. Que esta semana estamos recordando que una vez y para siempre el Cordero sin mancha murió en la cruz y que su sangre tiene poder para nuestra vida. Que su sangre es suficiente y que no necesitamos otro remedio que no sea volver a Cristo, volver al corazón de Dios. Volver a Cristo, a Jesús. Y en medio de todo esto, de la misión, que podemos hablar sobre cómo podemos hacer misiones y un montón de cuestiones que pueden surgir de por medio, Jesús nos demuestra cuál es la misión. Y me encanta Isaías 53:2, porque Isaías está teniendo un momento con Dios increíble, sobrenatural, ponele el nombre que vos quieras, y está viendo, mientras escribe esta carta y está escribiendo esto Isaías, está viendo a Jesús en la cruz, y mira lo que dice, creció, 53:2-6 dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. Y esto a los que no somos tan atractivos nos llena de fe decir, si Dios usó a alguien que no es tan atractivo, lo puede hacer conmigo. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolor. Habituado al sufrimiento. Me encanta esto, ¿no? Varón de dolor, habituado en el sufrimiento. ¿Cuántas veces tratamos de esquivar el sufrimiento, pero sin embargo Jesús lo enfrentó? ¿Y sabes cómo lo enfrentó? En oración. Cuando dijo, pasa a mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Estoy sufriendo al hecho de lágrimas de sangre, pero entiendo que necesito hacer tu voluntad. Y dice, todos evitaban mirarlo y me imagino Isaías viendo, no sé si viste la pasión de Cristo en esa parte que está siendo crucificado Jesús y como todos esquivando la mirada, evitó mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, esto es lo que nos tiene que llenar de esperanza, iglesia, y quiero compartírtelo y que te apasione porque dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Hay algún enfermo acá? Hoy si te acercás a Cristo y a Jesús y en esta dirección, hoy es muy probable que seas sano. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros no lo consideramos herido. Golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. El precio de tu paz se la llevó Jesús en la cruz. Estás pasando por un momento de ansiedad o depresión. El precio de tu paz fue en la cruz.
El precio de tu paz fue en la cruz. Vos no fuiste llamado a vivir en ansiedad ni en depresión. El precio de tu paz. ¿Qué es lo que hoy te está costando la paz? Redireccionate a Jesús, redireccionate a la cruz, porque en la cruz está el precio de mi paz. Vos no tenés que pasar ningún castigo de tu paz, porque el castigo de tu paz fue hace más de 2000 años Jesús en la cruz. El precio de la paz. Y me encanta porque la paz no es solo para los judíos, y los hebreos es muy interesante la idea de la paz. No era solamente la ausencia de problemas, la paz era la plenitud, el bienestar. Todo el precio de nuestra plenitud, el precio de nuestro bienestar fue en la cruz. Hace más de 2000 años Jesús representado en la cruz, muriendo por nosotros, el castigo de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a las heridas de Cristo, el Cordero sin mancha, fuimos sanados. Fuiste sanado, fuiste sanado. Hoy pero dale un fuerte aplauso a Cristo, porque esto es la Biblia. Fuiste sanado. No tenés que pactar, no tenés que pagar, no tenés que hacer nada de eso. Simplemente orar con un corazón genuino y decirle: Jesús, fui sanado por tus heridas. Las heridas de Jesús nos sanaron. Ahora, qué interesante todo esto que habla Isaías, porque justamente está hablando de la misión de Jesús. Esa fue la misión de Jesús. Jesús, varón de dolores. Varón de dolores. Y qué locura que la misión de Jesús está relacionada al sufrimiento y al dolor, pero sin embargo fueron las heridas de Jesús que traen sanidad a nuestra vida. Y quizás sea para otro mensaje, pero no sé qué te hace pensar que tus heridas Jesús no las use para sanar a otros. Y eso sea para otro mensaje. Te la dejo ahí picando. Pero el precio de nuestra paz, nuestras heridas, la misión de Jesús. Jesús viene a la tierra con esta misión. Dios lo envía a Jesús pensando justamente en esto, en lo que Él tenía que hacer, pagar el precio de lo que hoy nosotros podemos disfrutar con libertad, del acceso al trono de la gracia todos los días. Pero hay en esta cuestión de la misión de Jesús y nuestra misión que tenemos en la tierra, porque de alguna manera es la asignación que Dios le otorga a Jesús, y así como Jesús tiene una misión, nosotros tenemos una misión. Y hoy quiero que este sea nuestro énfasis de lo que vamos a estar hablando a lo largo de estos minutos, de que hay una misión, hay una asignación de parte de Dios. Algunos hablan de que hay un diseño de parte de Dios para nuestra vida, otros lo definen como el propósito de Dios para nosotros. Hay algo a lo que fuimos llamados a hacer en la tierra. Fuiste llamado para hacer algo específico que Dios depositó en tu corazón. Y quizás de alguna manera te estás volviendo loco preguntándote qué es lo que tengo que hacer, pero lo podemos resumir en que hay un llamado a nivel global para toda la iglesia, que es reconciliar al mundo con Jesús. Y esa es nuestra misión. Y hoy quiero hablarte de esto y varios principios que puedo ir viendo a lo largo de la Biblia respecto a la actitud de Cristo y su misión. Y lo primero que quiero compartirte, quizás a modo de enseñanza, está en Filipenses 2:5. Y hoy quiero que de alguna manera podamos redireccionar nuestra misión y alinearlo a lo que Jesús hizo y a cómo Jesús actuó en la tierra y a cómo Jesús se movió en la tierra. Y creo que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Muchas veces tenemos una misión tan humanista, tan egocéntrica, ¿no? Y esta cuestión de preguntarnos: Dios, ¿qué es lo que tenés para mi vida? ¿No? Y lo cerramos solamente en qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, pero en realidad es: Dios, ¿qué es lo que tenés para la tierra que me querés usar a mí? Y eso cambia un poco el enfoque. Ahora, me encanta Filipenses 2:5. Pablo describe la actitud de Cristo en su misión. Describe cuál era la actitud que Cristo, o el sentir. En Reina Valera habla sobre el sentir que Cristo tenía. Y me encanta cómo lo describe Pablo, porque lo describe casi con una canción y con un himno que se cantaba en ese momento, que tiene mucha teología, pero me encanta que exalta a Cristo y lo levanta sobre todas las cosas. Y dice, no sé si lo tenés ahí, Filipenses 2:5, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Arranca diciendo: si tenemos algo que cumplir, si tenemos una misión que hacer, si hay algo que tenemos que hacer en la tierra, nuestra actitud
tiene que ser como la de Cristo. Reina Valera me encanta porque dice, el mismo sentir de Cristo tiene que ser el de ustedes. ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te diste cuenta cómo Dios lo exalta y le da autoridad y le da un nombre que es sobre todo nombre? Pero primero Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos encanta la exaltación de Dios, pero no nos gusta pasar por la obediencia. Nos encanta que Dios nos exalte en la tierra, pero no nos gusta obedecer en la tierra a Dios. Y para mí hay algo que confronta un poco, pero que de alguna manera me hace ver que si no puedo obedecer a una persona que veo, ¿cómo voy a poder obedecer a Dios que no lo veo? Mi obediencia a Dios muchas veces no se refleja en que Dios me dijo que haga esto, sino que mi obediencia a Dios muchas veces se refleja con hacer caso al consejo de mi líder. Y no hay tanto amén, pero yo sé que me está poniendo la lanza al costado a mí, ¿no? Claro, nuestra obediencia a Dios muchas veces se ve reflejada en nuestra obediencia a nuestro pastor. ¿Y cómo puedo obedecer a Dios si no obedezco a las personas que veo, a las personas que comparto, que hablo? Obediencia. Si hay algo que es importantísimo a la hora de hacer misiones, es ser obedientes. Ser obedientes es fundamental en nuestra vida. Ahora, quiero compartirte quizás algunas verdades que están ahí en el versículo. Y me encanta el 5, que dice la misma actitud. Y la actitud habla de una disposición. Creo que cuando nosotros hablamos de misiones y algo que nosotros tenemos que hacer en la tierra, hay una actitud. Y la actitud no es solamente cómo enfrento ciertas situaciones, cómo enfrento ciertas cosas, sino que la actitud hace referencia a mi disposición. ¿Estás dispuesto a ser obediente? De hecho, me encanta que Filipenses, el contexto de Pablo es que lo escribe desde la cárcel. Pablo no es que está ahí tomándose unos mates y bajando data del cielo, no. Pablo estaba pagando el precio de estar en la cárcel. Estaba siendo obediente. Había una convicción tan firme y tan fuerte. De hecho, me encanta porque habla de la obediencia en comparación a Cristo, y después en Filipenses 3 va a decir que Él todo lo considera por basura. Y viene a raíz de esto, de la obediencia. ¿Por qué? Porque la actitud y la disposición de Cristo la vemos reflejada en el 6, que dice que Él era la expresión de Dios. Que Jesús fue la sustancia de Dios. Jesús tenía la esencia de Dios. Jesús era Dios. Pero me encanta que dice que por naturaleza era Dios. No consideró el ser igual a Dios. No consideró el ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora de hacer misiones y un montón de cuestiones que nosotros tenemos por delante, hay privilegios que merecemos y que tenemos, pero que muchas veces tenemos que dejar de lado por amor. Y creo que si no estás dispuesto a dejar tus privilegios por amor, no estás obedeciendo. Si no estás dispuesto a dejar lo que te ganaste, lo que te mereces y que tenés bien merecido, quizás por un montón de cuestiones. Pablo, de hecho, dice, todo lo tengo por basura, todo lo que gané, todo lo que merezco, todos los títulos que tengo, pero lo tengo por basura. Y me encanta esto, que Cristo se rehúsa. Jesús se rehúsa a la naturaleza de Dios. Y quizás hay una cuestión teológica más profunda que pueda ser para otro momento, pero se despoja de sus privilegios, de lo que Él podía hacer. Vos pensás que cuando lo estaban crucificando, Cristo no podía hacer: Miguel, corrémelo a este. No, lo podría hacer tranquilamente. No, una llamadita: Ángel Gabriel, mirá, me está pegando, me está doliendo, correlo de un cachetazo. No, Jesús lo podría hacer tranquilamente, pero sin embargo, tanto fue el amor y tanto fue la obediencia hacia Dios, hacia el Padre que lo envía, que dijo: me despojo de mis privilegios.
Y por encima de mis privilegios pongo la obediencia al que me envía. Y quizás tengas un llamado misionero y haya una iglesia que te envía. Y muchas veces sobre nuestros privilegios tiene que ir nuestra obediencia. La obediencia al que nos envía, la obediencia a Dios. Ahora sé que no es un mensaje popular. La otra vez dije, después vamos a hablar de prosperidad, ¿no? Y ahí van a ver más amenes. Pero me encanta esto. Versículo 7 habla de que se despojó. Y esta idea de que se despoja es mucho más fuerte todavía. Dice que toma forma del siervo de Dios. Dice que toma forma de siervo. Dice que siervo como esclavo. Se rehúsa los privilegios de Dios, de que podía hacer todo. Y dice que adopta la forma de siervo. Pero dice que se despoja. Y despojar me encanta. Es una palabra muy interesante en griego que es kenosis. ¿Sabes qué significa kenosis? Que se derrama. Que se derrama. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces queremos hacer misiones, pero no estás dispuesto a derramarte por Cristo. No estás dispuesto a derramarte por Cristo. ¿Sabes qué? Miércoles, hace más de 2000 años, Judas lo está traicionando, pero así como hay un discípulo que traiciona, en la misma cena hay una mujer que está honrando a Cristo, derramando el perfume. Y no sé si estás entendiendo lo que te quiero decir, pero mientras hay gente que traiciona, hay otra gente que derrama todo lo que tiene de valor a los pies de Cristo, porque entiende que no hay otra cosa mejor. Lo que quiero compartirte es que la obediencia nos lleva a derramarnos por completo. Cristo, cuando se despoja, está diciendo: me vacío de lo que soy, me vacío de lo que sé, me vacío de lo que puedo hacer y me derramo por completo. No sé si te suena familiar a esta historia de que en Betania, mientras uno lo traicionaba, en Betania, el lugar donde se sentía cómodo Jesús, había una mujer que lo honraba, derramando el perfume más caro y todo lo que tenía. Esto me lleva a que la misión y que Pascua no sea más que mi vida derramada. ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuántos privilegios podemos tener? Pero sin embargo entendemos que no hay mayor misión que hacer la voluntad del que nos envía. Que hacer la voluntad del que te envía. Derramar tu vida. ¿Hasta dónde estás dispuesto? Dice que Cristo fue obediente hasta la muerte. Y me encanta que hay una aclaración y dice hasta la muerte de cruz. No había peor muerte que la cruz. Era un acto de vergüenza. Públicamente estaba avergonzado como el peor de lo peor de lo peor. Pero sin embargo, dice que lo único que miró fue a nosotros reconciliándonos con el Padre. Cuando delante de una multitud era avergonzado, Él lo único que miraba era tu vida reconciliándose con el Padre, reconciliándose con Dios. Ahora, y esto es lo que nos motiva, esto es lo que nos impulsa, esto es lo que nos inspira a hacer misiones. Personas que se derraman por Cristo. Personas que dejan su vida en naciones por Cristo. Personas que dejan su vida en barrios por Cristo. Personas que dejan su vida en evangelismos, que no les interesa nada más que derramar su vida a Cristo. Porque su mirada está en Cristo. Su mirada está en Jesús. No está en otra cosa que no sea Cristo, que no sea Jesús. ¿Dónde están puestos tus ojos hoy? Quizás no te estás derramando como te tenés que derramar porque tenés tu mirada en otro lado. Pero aquellos que tienen su mirada en Cristo, no les interesa el costo, se derraman. Mientras otros traicionan, hay otros que se derraman por amor, entendiendo que no hay mayor honra. Y me encanta este paralelismo porque cuando María derrama ese perfume, Jesús la honra delante de todos. María no dijo voy a hacer este acto para ser honrada, sino que dijo este acto genuino. Y así como Dios exaltó a Cristo con un nombre que es sobre todo nombre, Jesús exaltó a María en medio de todos los discípulos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando somos obedientes, Dios nos exalta. Cuando sos obediente, Dios te levanta. Cuando te humillás, Dios te levanta. Obediencia, hacerle caso a la voz de Cristo. Y no sé cuánto tiempo hoy, no la quiero hacer tan larga, pero la segunda enseñanza es que si hablamos de obediencia, Jesús, antes de irse en Mateo 28, me gustaría que me acompañes y que podamos buscarlo, habla sobre la gran comisión. Y esto está más relacionado a misiones porque
habla sobre una misión y sobre una tarea específica que Cristo nos deja. Mateo 28, 16, 19, si lo tenés ahí, lo puedes buscar, no sé si por ahí está en la pantalla, pero dice, el título es la Gran Comisión. Es una tarea que nos deja Cristo. Jesús antes de irse le dice, si tienen que ser obedientes a algo, sean obedientes a esto. Les enseñé un montón de cosas, pero quiero que presten atención a esto. Y mirá lo que dice. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, me encanta la Gran Comisión y me encanta porque dice, vayan a otras naciones. Vayan a otras naciones. Pero hay algo muy interesante de este versículo, de esta gran comisión que nos deja, de esta gran tarea que Jesús le deja a sus discípulos, pero que heredamos nosotros. Más de 2000 años seguimos heredando esto, porque es la palabra de Dios para nuestra vida. Dice, vayan y hagan discípulos. Discipulen las naciones. Discipulen las naciones. Pero me encanta que un misionero no es más que un discípulo que hace discípulos en naciones. Discípulos que hacen discípulos. Si no estoy siendo discipulado, ¿cómo voy a poder discipular? Discípulos que hacen discípulos. Y esto a mí me abre un poco más la cabeza en que el evangelismo quizás no esté tan relacionado en cuánto pueda proclamar públicamente, sino en cuánto discipulado puedo hacer. Y a veces confundimos la idea de que predicar y proclamar el nombre de Cristo públicamente, que está buenísimo y vamos a hablar un poco de eso, que me parece interesante, pero el evangelismo está relacionado a esta tarea que Dios nos deja, que Jesús nos deja, hacer discípulos. Y creo que nosotros necesitamos tener frutos en nuestra iglesia local. Discípulos, frutos. Hay 3 frutos en la Biblia. El fruto del Espíritu, que crece simétrico, ¿no? Paz, paciencia, amor, benignidad y toda la lista que hay, que son 9. Hay fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento es que si yo me encuentro con Cristo y sé que hay cosas que estoy haciendo mal, tiene que haber un fruto de eso. De ese reconocimiento de Cristo tiene que haber un fruto que es arrepentimiento, que es el cambio de dirección. Pero también hay fruto de personas. Hay fruto de resultado en nuestra relación con Dios. Y creo que es interesante que Dios nos llama a dar fruto. En esto conocerán que son mis discípulos que dan fruto. En esto van a conocer que son mis discípulos que dan fruto. Discípulos que hacen discípulos. Discípulos que discipulan. Discípulos que en su iglesia local hacen discípulos que después son enviados para discipular naciones. Y eso es lo que creemos. Ahora, me encanta porque hay una promesa dentro de esta gran comisión que dice que Dios no nos va a abandonar y que va a estar con nosotros siempre. ¿Querés que Dios no te abandone y que esté con vos siempre? Hacé discípulos, ¿no? Es la promesa que hay para nosotros, para los que hacemos esta gran comisión y quizás también para los que no hacen discípulos, no te lo tomes personal, vas a decir, che, ese dijiste una herejía, no pasa nada, estoy acostumbrado, ya me han retado de señoras grandes hasta jóvenes, así que una más para el cuaderno, dijo el salmista, no pasa nada. Ahora, hay promesa, discípulos que hacen discípulos. Y esto me lleva, a mí me encantó la primera prédica, estuvo compartiendo Nata, que compartió un poco su experiencia, pero hay algo que resonó fuerte en mi corazón de la prédica de Nata, que fue cuando habla sobre el etíope que se encuentra con Felipe. Ahora, el contexto, Hechos 6, eligen a Felipe, a Esteban y a otras personas para servir las mesas. Ahora, servir las mesas no era poner el plato y los cubiertos, sino que era una tarea un poco más profunda que solamente hacer eso. Ahora, dice que cuando eligen a Esteban y a Felipe, eligen personas llenas de fe y del Espíritu Santo.
Esto es lo que habló el pastor en un principio sobre misiones, sobre la importancia del Espíritu Santo. Ahora, Felipe era, tanto como Esteban, una persona llena de fe y llena del Espíritu Santo. Hay algo, Hechos 1:8, y esto lo hemos hablado un montón de veces, hay una promesa que vamos a recibir al Espíritu Santo y que vamos a ser testigos hasta lo último de la tierra, ¿no? Ahora, Hechos 1:8 hay esa promesa, pero Hechos 8:1 la iglesia es perseguida y empieza a ser testigo. Es muy interesante. Ahora, ¿dónde empieza Esteban, el primer mártir de la iglesia, que hace una predicación espectacular, empezando de Moisés y un montón de cuestiones, o quizás más, ¿no? Y hace toda una cuestión increíble, de alguna manera defendiendo el evangelio y defendiendo a Jesús y todo lo que él creía, pero muere. Dice que de hecho Saulo estaba presente en la muerte y eso disparó la persecución a la iglesia. La iglesia es perseguida, pero me encanta lo que dice Hechos 4, dice, los que se habían disperso predicaban la palabra por donde quieran que iban. Y esto es fundamental. Mientras la iglesia era perseguida y sometida a sufrimiento, no cesaba la predicación. ¿Y cuánto tenemos por aprender, ¿no? De esta cuestión de predicar? Dice que a donde iban, predicaban. Y en este hecho de que viene Esteban, muere Esteban, pero aparece Felipe. Y es muy interesante porque Felipe, sensible a la voz del Espíritu, empieza a predicar en Samaria, se pudre todo, avivamiento. Pero después Felipe es trasladado, ¿no? La versión Reina Valera es como que dice como que se teletransportó al desierto de una manera increíble, ¿no? Iba a decir una cosa que no estaba buena. Sí, por la duda me arrepiento y pienso antes de hablarlo. Pero muy interesante porque Felipe llega y esto que dijo Nata a mí me partió el corazón porque dice que se encuentra con el etíope. Y me encanta la conversación en el 8, 29, 31. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si no hay nadie que me lo explica. Y cuando Nata dijo eso, automáticamente fue como una alerta a mi corazón. Y lo volví a escuchar en YouTube y me encantó y estuve meditando un montón sobre este mensaje, sobre esta cuestión de Felipe. Quizás hay un montón de cosas que podemos hablar previas, pero me encanta esta conversación tan genuina. El etíope eunuco le dice, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? Y para mí, ya voy terminando, si quieren venir los músicos para que sea más emotivo. Pero me encanta porque quizás había algo que entendía, que es la voz de una generación que está pidiendo que le expliquen el evangelio, pero no hay personas que expliquen. No hay personas que expliquen. Dice, ¿y cómo lo voy a entender? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? No hay nadie que me lo pueda explicar. ¿Cómo lo voy a entender? Y no sé si esto de alguna manera te hace ruido en tu corazón, pero yo cuando lo escuché hizo un ruidazo en mi corazón. Fue como que adentro mío el Espíritu prendió la alerta, ¿no? Pran, pran, pran. Hay una generación a gritos que está esperando que le expliquen a Cristo. Que le expliquen a Cristo. Arrancamos esta prédica hablando de Isaías 53 y lo que estaba leyendo el etíope era Isaías 53. Isaías 53 era la misión de Cristo, lo que Isaías estaba viendo de Jesús en la cruz, lo que estaba leyendo esta persona, hasta que aparece Felipe que le explica. Y me hace pensar cuántas personas hay que están esperando a un Felipe que les explique el evangelio. Y sin embargo, nuestra vergüenza, nuestro miedo nos impide. Pero hay una generación que está gritando, ¿quién me explica esto? Quiero entenderlo, pero ¿quién me explica esto? ¿Quién me lo puede explicar? Romanos 10, 14, me encanta. Si lo tenés ahí en la pantalla, después ponelo, pero es muy interesante. Dice, ¿y cómo podrán oír sin alguien que les predique? ¿Cómo van a oír si no hay alguien que les predique? Y creo que este es el corazón de Dios. Por mucho tiempo hemos predicado sobre esta frase de San Agustín que dice, predicad en todo momento y si es necesario hablar.
pero creo que la Biblia nos enseña, y no es que contradigo esto porque nos motiva y tenemos que ser coherentes con lo que hablamos y predicamos, pero simplemente a veces pensamos que portándome bien y siendo coherente y sin la necesidad de hablar es suficiente, y no, la Biblia a gritos dice: hablen, prediquen y hablen. Hay gente que necesita escuchar la verdad que te salvó y te transformó. Hay gente que necesita que escuches el Evangelio. Hay personas que están necesitando que escuchen lo que te salvó y te cambió y te transformó la vida. ¿Cómo van a creer si no hay alguien que les predique? Y esta palabra predicar es la que hablamos al principio, una proclamación pública sobre el Evangelio, sobre las buenas noticias. Buenas noticias: Pascua, el Cordero inmolado, la cruz fue suficiente, la sangre del Cordero suficiente, pero no puede quedar en nosotros. Hay gente que necesita escuchar este mensaje. Me encanta porque muchas veces anhelamos ciertas cuestiones relacionadas a misiones, pero sin embargo no somos capaces de proclamar este Evangelio en el lugar donde estamos. Juan dice algo muy interesante. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, los va a guiar a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, los va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Felipe fue guiado a la verdad porque había recibido el Espíritu. El Espíritu de verdad estaba sobre Felipe, guiándolo hacia la verdad. Hay una generación que está esperando y necesita que nosotros hablemos. Vi una película, y con esto termino. Hace bastante mucho, vi una película que está muy buena, que creo que alguna vez lo he comentado, y que habla sobre un avivamiento hippie que hubo en California. De hecho, es de ahí que nacen un montón de iglesias y nace un movimiento muy interesante, que dentro de ese movimiento salen como los pastores de Betel y toda esa rama. Pero es muy interesante porque había un avivador que prácticamente se vestía como hippie, era hippie. Pero, sin embargo, se vestía como hippie, pero tenía una convicción en Jesús fuertísima. De hecho, fue la persona que Dios usó en ese momento para que un montón de gente se pueda acercar. En ese avivamiento, el contexto social y cultural estaban buscando justamente esto, quizás un poco como una utopía, la cuestión del amor que ganaba la guerra y un montón de cuestiones, pero en medio de todo eso se drogaban un montón, ¿no? Y todas estas cuestiones que había de por medio, y esto era lo que le chocaba mucho al pastor de la iglesia local, que le decía: no puede ser que un hippie entre a mi iglesia, no hay chance, ¿no? Hasta que la hija del pastor aparece con un hippie, no como con una intención, con otra intención, sino que se lo presenta. Y me gusta porque se desarrolla la película a partir de una conversación que tiene esta persona con el pastor. Un pastor que tenía sus maneras, tenía su forma, tenía un montón de cosas de por medio, quizás más tradicional, y le dice: no entiendo. Y me encanta que esta persona en esta conversación le dice: mi generación está buscando a Dios a través de los estupefacientes, a través de una distorsión, esta mirada del amor distorsionada, pero no es más una generación que buscando a Cristo en medio de eso, buscando a Jesús. Y eso fue lo que le abre la cabeza a este pastor, y empiezan a trabajar en conjunto, y todo lo que pasa. Mírenla, está muy buena, creo que se llama Jesús Revolución, algo así. En inglés no te lo voy a decir porque mi inglés es medio malo, para no pasar vergüenza no te lo digo, pero a lo que voy es que esto me ayuda a hablarte y terminar diciéndote de que hay una generación que está esperando que se proclame el Evangelio. Y cuando hablo de generación, no hablo de una generación de adolescentes, jóvenes, hablo de todos los que habitan en la tierra, están esperando la proclamación del Evangelio. Están esperando una iglesia madura, una iglesia que sea entendida en los tiempos, que proclame el Evangelio. Una iglesia que entienda en el tiempo en el que está, que entienda que hay una generación que está necesitando tu testimonio, que testifiques lo que viviste, lo que Jesús hizo en tu vida. No puedes guardar lo que Jesús hizo en tu corazón, no puedes guardar lo que Jesús hizo en tu vida. Quizás Dios te sanó de un montón de cuestiones, enfermedades, te restauró tu familia, restauró tu corazón, viviste lo que viviste, pero eso
es para testificar de que Jesús es real, que Jesús sana, salva, restaura, cambia, transforma. Y todo es porque hoy recordamos la Pascua, que Jesús pasó por alto nuestra rebelión, que Jesús pasó por alto nuestro pecado, que Jesús pasó por alto lo que nosotros hicimos, y eso fue gracias a la sangre del Cordero. Había que fue injustamente despreciado, varón de dolores, pero que sin embargo nos amó tanto y dijo: tu vida vale la sangre mía, tu vida vale mi muerte, tu vida vale mi sufrimiento. ¿Y cómo vamos a callarnos? ¿Cómo vamos a callarnos? No podemos callar esta verdad, no podemos callar lo que hemos visto y oído, dijeron los discípulos. Y así como ellos no pudieron callar y dieron su vida hasta la muerte, nosotros no podemos ser menos, que no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué viste y oíste? ¿Qué es lo que viste y oíste? Lo que viste y oíste no es suficiente para que hables. ¿Qué es lo que viste y oíste? Por eso quiero que cierres tus ojos y no voy a invitarte a que pases adelante. Si quieres pasar adelante, pasá. Y hoy recordamos la Pascua. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque le diste valor y sentido a nuestra vida. Jesús, gracias por tu misión. Gracias porque dijiste que sí y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay algo, ¿sabes?, que me duele muchas veces, que anhelamos la bendición de Dios, pero nos cuesta la obediencia a Dios. Y no lo digo por nadie en específico, lo digo por mí. Nos encanta disfrutar de la cruz, pero no somos obedientes hasta la muerte de cruz. Nos encanta disfrutar los beneficios de la cruz, pero nos cuesta ser obedientes hasta la muerte. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que nuestros ojos sean abiertos. Que nuestros ojos sean abiertos hoy, nuestro entendimiento, Jesús. Lo que entendemos, que nos muestres. Mostranos, Jesús. Mostranos, Dios. Obediencia. Anhelamos ir. Anhelamos hacer. Pero hay obediencia. Obediencia. Espíritu Santo, que queremos ser una iglesia madura. Una iglesia madura que entiende cuál es la misión. Que entiende cuál es la misión. Que no viene a la iglesia porque me encuentro con amigos, me encuentro con familia, me encuentro con gente. No quiero venir a la iglesia porque entiendo que necesito ejercitar mi fe para enfrentar los sufrimientos de afuera. Porque necesito ejercitar mi fe por lo que viene. Espíritu Santo, anhelamos una iglesia madura. Una iglesia madura es una iglesia que entiende la importancia de las misiones. Quizás tu misión sea en un barrio, quizás tu misión sea en tu laburo, quizás tu misión sea en tu casa. Y cuando seas obediente a eso, quizás haya otro tipo de propósito transcultural, a otra nación. Pero necesitamos ser una iglesia obediente, una iglesia que obedece. Espíritu Santo, que nuestra actitud sea como la de Cristo, obediente hasta la muerte, varón de dolores. Nuestra oración es: sacate sufrimiento. Y sin embargo Jesús dijo: si es necesario, pasá de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús nunca le dijo: Dios, sácame el sufrimiento. Solamente le dijo: si se puede, correrlo, pero sin embargo que sea tu voluntad. Varón de dolores. Pero sin embargo, en ese sufrimiento y en ese dolor, trajo libertad a nuestra vida.
Lo que hoy disfrutás por gracia tuvo un precio. Lo que hoy disfrutás por gracia y misericordia de Dios tuvo un precio, que fue la sangre de Jesús. Y eso nos impulsa y nos motiva a que no podemos callar. Honramos el sacrificio de Cristo. Amamos y le damos valor lo que Cristo hizo. Lo honro, lo cuido. No pisoteo la sangre del Cordero. Sin embargo, vivo mi vida gastándome por Él. Por la persona que me dio todo cuando no lo merecía. Y no es que me saco mérito de las cosas que puedo hacer, pero rehúso y me derramo como Cristo se derramó en la tierra. Así como había un Judas que traicionaba, había una María que derramaba lo más caro y que dijo: esto vale la pena, vale la pena. Una vida derramada, Cristo, iglesia, vale la pena, vale la pena, vale la pena derramarse, vale la pena derramarse. Espíritu Santo, todo lo que el diablo quiere hacer, ahora en el nombre de Jesús, me vuelvo contra todo lo que el diablo quiere hacer, todo pensamiento del diablo, todo lo que el diablo está cegando las mentes. Ahora en el nombre de Jesús, te vas, te vas, te vas, te vas. Y que podamos enfocarnos y direccionar a que en esta semana vale la pena, vale la pena, vale la pena derramarse por Cristo. Así como se despojó, se derramó, se vació Cristo de su esencia, de su naturaleza, la sustancia de Dios, se vació y se despojó, se derramó en la cruz, se derramó en la tierra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, imitadores de Cristo. Imitar de Cristo no es que es tu comportamiento, tu conducta. Pero derramarse por Cristo va más allá de una simple o de una buena conducta. Derramarse por Cristo, dar la vida, dar la vida, dar la vida. Espíritu Santo, honramos el legado. Ahí donde estás, me gustaría que puedas pensar en el legado que nos trajo hasta acá. Personas que sufrieron para que nosotros podamos disfrutar de la fe. Y sé que quizás suena chocante, pero hubo un legado de sangre, precio de sangre. Personas que entendieron y que abrazaron la causa de Cristo y que dijeron: si Cristo lo hizo, yo también. Y eso es lo que nos trajo hasta acá. Y hoy disfrutamos gracia, y hoy disfrutamos evangelio, y hoy disfrutamos todos los beneficios de la cruz, porque hubo sangre. Espíritu Santo, honramos el legado, honramos lo que nos trajo hasta acá. Y no podemos ser menos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hay una generación afuera que sigue preguntando: ¿y cómo? ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer si no hay nadie que me lo explique? No sé si esto hace doler tu corazón, pero cuando Nati lo dijo, a mí me dolió el corazón. Y fue Jesús confrontando: ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? Y esta generación sigue diciendo lo mismo: ¿cómo voy a creer si no hay nadie que me lo explique? Nos encerramos tanto en el templo, nos encantan las actividades del templo, pero que nos olvidamos de explicar el evangelio afuera, de proclamar las buenas noticias. Espíritu Santo, despertá tu iglesia, despertá tu iglesia, despertá tu iglesia, despertá tu iglesia. Nos encanta lo que disfrutamos, pero tienen que haber otros que disfruten de lo mismo que nosotros tenemos. Y si para que otros disfruten lo que yo disfruté, tengo que dar mi vida, así va a ser. Si para que otros disfruten la gracia, la sanidad, lo que la cruz provee para nuestra vida, así va a ser. Espíritu Santo, despertanos, despertanos, despertanos. Dios te despierta, Dios te despierta, Dios te sana, Dios te liberta, y hay libertad, hay libertad. Si quizás hay alguien enfermo, hay libertad. La sangre, las heridas de Cristo sanan, el costado de Cristo sana. Por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Necesitas que alguien ore por sanidad, alguien lo va a hacer, alguien se va a acercar y va a orar por tu vida.
Hacenos saber nada más. Y creemos que en Pascua Dios trae libertad y pasa por alto. El consumado es Él ya está todo pago. Jesús dijo, ya está todo pago en la cruz. Pero, si tenés tiempo en la iglesia, te invito a que puedas orar en esta dirección, a que Dios te despierte. Si quizás no arde en tu corazón la predicación del Evangelio, es algo que nos corresponde a todos. No le corresponde a un loquito, no le corresponde a 2 o 3, no le corresponde a 4 o a 5, le corresponde al cuerpo de Cristo. La predicación del Evangelio no le corresponde a nueva generación, le corresponde a la iglesia de Cristo en el mundo. La predicación del Evangelio, predicar, amar. Hablamos de amar al prójimo, pero no hablamos de la verdad de Cristo. Si quizás hoy no está ardiendo esto en tu vida, decirle: Jesús, ¿qué me pasa que no me arde? ¿Qué pasa que no me arde? Decirle: Dios, hacia arder, hacia arder, hacia arder, hacia arder. Hoy estaba hablando con Kevito. ¿Sabes qué me dijo Kevito? Que estaba leyendo la historia del avivamiento de Azusa, y dice que el avivamiento de Azusa, ¿sabes cómo empezó? Cuando la iglesia empezó a hablar de misiones. Una iglesia que hablaba de misiones trajo el avivamiento de Azusa. Avivamiento, anhelamos avivamiento, pero nuestro corazón no arde por la predicación. Anhelamos que las multitudes se conviertan, pero nuestro corazón no arde. Que arda, que arda, que arda, que arda. Decirle ahí: hacia arder, hacia arder, hacia arder. Quizás tenga 2 semanas, 3 semanas, pero decirle: Jesús, hacia arder, hacia arder, hacia arder. Si usaste un burro, si usaste un burro, me puedes usar. Hacia arder, hacia arder. Una iglesia madura que deja de pelear contra el pecado, que deja de lucharse por las mismas cosas de siempre, y que arde, que arde, que arde, que arde, que arde. Arde, 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 arde. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, hacia arder nuestro corazón, hacia arder nuestra vida. Él hace arder, arde, arde, arde tu corazón. Espíritu Santo, levanta tus manos y decirle: hacia arder mi corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué no arde mi corazón? Jesús, Jesús, quizás haya una nación y creemos en eso. Arde, 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 tu corazón arde, tu corazón arde. Viniste buscando sanidad, te vas con sanidad y con propósito. Espíritu Santo, Él hace arder, hacia 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 arder. Arde, 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 tu corazón arde, arde. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste con nosotros. Te invitamos a que te puedas suscribir si aún no lo hiciste y que también nos sigas en nuestras redes sociales. Los días jueves a las 20 horas y los domingos a las 19 te esperamos de manera presencial en nuestras reuniones en Remedios Escalada de San Martín 965. Gracias por estar del otro lado. Que Dios